Muy buenas tardes, Divina Voluntad, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa semanal Como en el cielo, así en la tierra, que está siendo transmitido a través del canal de YouTube Como en el cielo, así en la tierra. Sean bienvenidos y bueno, pues vamos a estar profundizando como cada semana en los escritos de Jesús dictados a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ¿verdad, Padre? Y para hablar sobre ese tema, pues nos encontramos aquí bien acompañados de Padre Héctor Montoya. ¿Cómo está hoy, Padre? Pues muy bien, Pati, y pues bueno, nuevamente con la alegría de poder compartir aquí con ustedes estas verdades del cielo y bueno, pues estamos listos, creo. Listos para comenzar, emocionados de poder compartir un poquito con ustedes de lo que hemos aprendido también durante la semana a través de la lectura que nosotros también hacemos. Pues bueno, Padre, ¿qué le parece si para comenzar el programa pues nos dirige con una breve oración? Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en tu voluntad divina por este momento que nos das, que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre para poder compartir, profundizar en estas verdades del cielo que nos has dado a través de tu sierva, de Luisa Picarreta. Pues Señor, queremos adentrarnos más dentro de tu corazón para conocerte más, para conocer tu voluntad, para conocer, Señor, pues todo aquello que nos quieres dar por medio de estas verdades, para así poder enamorarnos más de ti, más de tu voluntad, más de lo que tú nos quieres dar. Pues Señor, danos la luz de tu Espíritu Santo, que nos guíe en este momento para así profundizar, para así poder entender, comprender lo que tú nos quieres dar hoy. Bendícenos siempre con tu presencia, con tu amor. Bendícenos con la luz de tu Espíritu Santo. Madrecita Santa María, tú eres nuestra Madre, nuestra Reina, Madre y Reina de la Divina Voluntad. Y pues en ti, Madre, también ponemos nuestra confianza, esperando siempre tu auxilio materno, que nos guíe siempre a Jesús. Y que ya que eres tú, Reina, Señora de la Divina Voluntad, pues nos ayudes también, Madre, a conocer este gran tesoro. Este gran tesoro que fue tuyo y que pues también junto con tu Hijo nos lo quiere dar. Nos ponemos en tus manos y pedimos siempre la bendición de tu presencia y la bendición de tu intercesión, de tu amor, Madre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Padre, pues yo estoy muy emocionada porque la semana pasada estuvimos tocando el tema de la diferencia de vivir en la divina voluntad, de hacer la voluntad de Dios y vivir en la divina voluntad. Estuvimos hablando sobre eso, pero no mucho. Esta semana pues nos va a hablar un poquito más a profundidad sobre ese tema, pero también quiero invitar a todos los que nos están viendo o que nos van a ver después para que vean todo el programa, porque hoy, Padre, le tenemos dos preguntas muy buenas que esperemos que nos las conteste. Preguntas que hicieron alguien de las personas que están viendo el programa y que bueno, pues en este segmento de Pregúntale al Padre, ahora traemos dos preguntas muy, pero muy interesantes. Así que quédense hasta el final y si lo ven después, pues vean todo el programa para que vean de qué se trata. Y pues, Padre, comenzamos entonces la diferencia de hacer y vivir en la divina voluntad que nos trae. Bueno, quiero dar un pequeño resumen primero de lo que mencionamos la vez pasada. Tocamos una verdad donde el Señor nos hablaba acerca de esa diferencia de hacer y de vivir en la divina voluntad. Solo quiero ser breve, ¿verdad? Y nada más recordarles algo de lo que vimos y continuar con las verdades que tenemos hoy, que nos van a ayudar todavía aún a comprender mejor esta diferencia. Lo que se mencionó en el programa pasado fue sobre que cuando uno
hace su voluntad humana, uno está en el nivel de siervo, mientras que uno vive en la voluntad de Dios, está en el nivel de hijo. De hijo, claro que hay que entender nuevamente que hijos de Dios somos ya desde nuestro bautismo. Desde ahí ya se nos dio la gracia de la filiación divina, de poder llegar a ser hijos de Dios en Jesucristo, una gracia que Cristo nos conquistó en la cruz, y que por su pasión, su muerte y resurrección, la venida de su Espíritu Santo, pues ahora recibimos este gran don, porque eso de ser hijos de Dios no es cualquier cosa, ¿verdad? Es un gran don poder llegar a ser hijos de Dios, y todo esto por el Espíritu de Dios que se nos ha dado, como San Pablo nos enseña que se nos ha dado ese espíritu, no un espíritu de esclavos, ¿no?, sino un espíritu de hijos, un espíritu que nos ayuda a clamar a Dios, dirigirnos a Dios como con ese sublime advocación, esa sublime advocación como es Abba, Padre, porque sí lo es, porque por el bautismo hemos llegado a ser sus hijos, y por eso con toda confianza podemos decir que el papá de Jesús es nuestro Padre, María Santísima, la mamá de Jesús, pues es nuestra madre. O sea, todo lo tenemos en Cristo, todo. O sea, ya somos hijos de Dios, por gracia, por participación, pero eso no significa que vivamos como hijos, como tales, ¿no? Porque siendo hijos, mientras nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de alguien más, no estamos en ese sentido obedeciendo, y cuando estamos en ese sentido de obediencia, estamos en el nivel aún de siervos. No hacemos la voluntad de Dios como si fuese nuestra, sino como voluntad de Dios. Entonces, aún así, claro que debemos de tener en cuenta que sin la voluntad de Dios nadie llega a la santidad. Y ya sea que sea solo haciéndola, puede uno llegar a la santidad, pues más todavía lo es si uno vive en esa voluntad, si uno posee esa voluntad de Dios como propia. Entonces, el ser hijo en la divina voluntad, o sea, viviendo en la divina voluntad, es sí obrar, pero obrar con la voluntad de Dios, como nuestra, no como algo ajeno, sino como nuestra. Entonces, lo que hace Dios cuando una persona entra en su voluntad a vivir en ella es que pues le da como don su propia voluntad para que obre en esa su voluntad divina. Lo que sucede también es que hay como una, digámoslo de este modo, como una fusión de voluntades donde no solamente están como juntas, sino que hay como un tipo de fusión de voluntades. Claro que la voluntad humana no desaparece, porque también hay que tener mucho cuidado en eso, porque pudiera uno caer en el error de decir que la voluntad humana desaparece, y entonces ya seríamos nosotros, digamos, como robots, quizás, o marionetas que nos dejamos dominar solo por la voluntad de Dios, pero ya no hay voluntad nuestra, ya nosotros ya no tenemos esa libertad de poder decirle a Dios, pues Dios, que tu voluntad se haga en mí, no, porque ya solo se hace automáticamente y así, pero no sucede el caso, no es, Dios nunca va a quitar de nosotros nuestra voluntad, no va a desaparecer, sino aquí lo que se busca es que la voluntad humana esté tan unida a la de Dios, que la única que se hace siempre es la de Dios.
Y mi voluntad en este caso solo sirve para decirle sí a Dios, como lo hizo nuestra madre, que viene el ángel y le anuncia que será madre de Dios, madre del Hijo de Dios. Y la Virgen, o sea, con su voluntad, que siempre estuvo, digamos, encadenada a la voluntad divina, con esa voluntad humana también de ella, en la voluntad de Dios, dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, con su voluntad le está diciendo a Dios sí. Y eso es lo que vemos en la vida de nuestra madre, que continuamente ella es un sí para Dios. Y bueno, si ella usaba su voluntad, era solo para decirle sí a Dios. De manera que entre la voluntad de Dios y la voluntad de la Virgen nunca hubo contrastes. Todo era unidad, todo era armonía y todo era paz. Mientras que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, por más que nos esforzamos, siendo esto que no poseemos la voluntad divina, entonces solo buscamos obedecerla, nuestra misma voluntad nos pone esos contrastes y estamos en una lucha continua porque sentimos el peso de nuestra voluntad que dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dirá San Pablo, o hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer no lo hago. O sea, porque me esfuerzo y quiero hacer la voluntad de Dios, porque estoy muy consciente que lo más grande que yo puedo encontrar en esta vida es la voluntad divina. Entonces yo quiero obedecer a Dios, quiero hacer su voluntad y además quiero la santidad. Pero qué difícil es muchas veces, porque esta voluntad humana me inclina por la concupiscencia, me inclina a hacer el mal que no quiero y el bien que quiero hacer, pues me impide muchas veces serlo. Entonces es una lucha continua. ¿Por qué? Porque hay dos voluntades. Está la voluntad humana y está la voluntad divina. Y lo que se busca aquí es que una vez entrando en la voluntad de Dios, estas dos voluntades se fusionen, se hagan una, y siempre la que se va a hacer, pues va a ser la de Dios. Ahora, digámoslo de esta manera, es que la voluntad humana no desaparece, porque siempre actúa, siempre en este caso diciéndole sí a Dios. Entonces ahora ya lo que este ser humano hace, que ya entró a vivir en la voluntad de Dios, es que ahora todo lo que, como está tan unida su voluntad a la de Dios, ahora todo lo que Dios quiere, también lo quiere. Todo lo que Dios desea, también lo desea. Todo lo que Dios ama, también lo ama. Todo lo que Dios espera de esta voluntad que haga, entonces lo hace. Y bueno, entonces yo puedo decir, yo obro con mi voluntad humana, yo obedezco a mi Padre y estoy todavía en estado como un siervo que obedece, y puedo ser muy buen siervo, y por eso quizás, porque soy tan obediente a mi Señor, entonces un día mi Señor me va a decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en la alegría de tu Señor. ¿Y por qué? Porque como siervo bueno y fiel llegué también aquí en la santidad en la tierra, pero como siervo obediente a la voluntad de Dios, claro, siendo hijos, pero comportándome como siervo porque estoy solo obedeciendo. Ahora, con la voluntad es diferente que yo haga la voluntad de Dios, pero con mi misma voluntad, porque yo siempre le digo sí a Dios, pero es ahora la voluntad de Dios que está obrante en mí, que está actuando, que hace todo lo que yo hago en mí. Y como ya están tan unidas, pues ahora sí ya digamos que es la armonía, es la paz, es la felicidad, porque no hay ningún contraste. Entonces es una de las cosas que estuvimos tocando en el programa pasado, que pues haciendo la voluntad de Dios se queda uno en el nivel de siervo, mientras que viviendo la voluntad de Dios, siendo hijo, vive como hijo, haciendo la voluntad de Dios, siendo hijo, vive como siervo. Y siervo bueno también, pues hay unos que no llegan ni a eso, ¿verdad? Que a lo mejor más bien viven como esclavos, pero esclavos del pecado. Y por eso, como esclavos del pecado, pues no obedecen, mientras que el que sí obedece es un siervo obediente y bueno y fiel. Pues bien,
vamos con las verdades que tenemos hoy, más que voy a tratar de tocar dos verdades, a ver si el tiempo nos deja también, y con esto vamos a entender todavía mucho mejor qué significa vivir en la voluntad de Dios. Y vamos a, bueno, claro, a entender la gran diferencia, porque obrar con mi voluntad siempre estaré haciendo cosas pequeñas. Obrar con la voluntad de Dios, por pequeño que sea, la voluntad de Dios, que es inmensa, hace lo que yo haga, lo hace inmenso. Pues bien, vamos a ir, quienes tengan, si tienen a alguno de ustedes sus libros, vamos a ir a la verdad número 12, perdón, es el volumen 12 y la verdad es la número 77. Y una de las cosas que quizás los quienes tienen el libro se van a dar cuenta que también está dividido por números, pudiéramos decir que párrafos. Entonces, es lo que les voy a leer ahorita se encuentra en el numeral número 7 o párrafo número 7. Y dice así. Le dice el Señor a Luisa: amada mía, entra en mí, ven a nadar en el mar inmenso de mi querer, de mi amor. Escóndete en el querer y en el amor increado de tu Creador. Mi querer tiene el poder de volver infinito todo lo que entra en mi voluntad y de elevar y transformar los actos de las criaturas en actos eternos, porque lo que entra en mi voluntad adquiere lo eterno, lo infinito, lo inmenso, perdiendo el principio, lo finito, la pequeñez. Tal como es mi querer, así vuelve los actos de ellas. Eso se me hace en lo personal una cosa sorprendente, ¿verdad? Digo que la primera reacción quizás es simplemente como un wow. ¿O cómo lo ves, Pati? Lo que nos dice el Señor. Pues la capacidad de volver infinito todo lo que entra en la divina voluntad. Y si viviéramos constantemente entrando en la divina voluntad, pues haríamos todos nuestros pequeños actos, tendrían un valor infinito, ¿no? O sea, se transportarían para toda la eternidad, ese parpadear, ese respirar, ese latir de mi corazón. Todo. Bueno, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vamos a reflexionar un poco en lo que nos está diciendo el Señor con esta verdad. Nos está diciendo el Señor, primeramente, todo lo que es humano es pequeño. Todo lo que es humano es pequeño. Porque los seres humanos somos pequeños. Así de fácil. Si nada más de pensar, por ejemplo, nos comparamos con con la grandeza de la misma creación, el universo, no somos nada, ¿no? Qué grande, que hasta podemos usar hasta la palabra como hasta infinito. ¿Tendrá un fin el universo, verdad? Porque parece ser que entre más se descubre más y más y más y más, y se ve que a la distancia es más, y hasta dónde hay un límite, ¿verdad? Hasta dónde hay un límite. Y viéndolo desde esa perspectiva, ¿nosotros qué somos? Somos tan chiquitos, como granitos de arena en el universo. Por eso, un día admirado de la grandeza de la creación, pero más que nada la grandeza de Dios, David, y eso lo encontramos en un salmo, ahorita que se me olvidó el número del salmo, ¿verdad? Pero bueno, que decía, David estaba contemplando el cielo, y de ahí fue donde él se inspiró
y de ahí nació ese salmo. Él decía, Señor, cuando contemplo la luna y las estrellas y todo lo que tú has hecho, cuando contemplo la luna y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste apenas inferior a los ángeles, lo coronaste de majestad, de grandeza, y así todo admirado. Porque en la creación, que veía que era tan hermosa y tan inmensa, David en ese sentido se sentía chiquito, pero a la vez se sentía un prodigio de Dios, porque Dios lo había hecho. El ver lo que Dios ha creado nos lleva a pensar que Dios es grande, que es inmenso, y que comparándonos nosotros con Dios, pues somos muy pequeños, muy, muy pequeños. Entonces, como humanos, lo que nosotros hacemos siempre es pequeño, porque somos pequeños. Aunque tengamos una dignidad inmensa, como eso de ser hijos de Dios por gracia, aunque no vivamos como tales, pero el ser hijos de Dios es grande, es inmenso. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que cuando nosotros siendo humanos, somos pequeños y hacemos cosas pequeñas, pero ese pequeño de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos, si eso lo hacemos en la voluntad de Dios, siendo que la voluntad de Dios es inmensa, es eterna, es infinita, pues todo lo que se haga en la voluntad divina adquiere lo inmenso, lo eterno, lo infinito. De manera que incluso hasta una mirada, el latido del corazón, una palabra, un pensamiento, un movimiento hecho en la voluntad de Dios, entra en el ámbito de la eternidad, de la infinitud, de la eternidad de Dios. Y eso que es tan pequeño, se vuelve grande, grande, muy grande, tan grande como los, podemos decirlo así, como los actos mismos de Jesús. Tan grande, sí. Pensemos en esto, que Jesús, para poder redimir a todo el género humano, primeramente Él tenía que ser Dios, porque como humano no hubiese sido capaz de salvar a una sola persona. Nosotros como humanos, no solo como humanos, no somos capaces de salvar a una sola persona, porque la deuda que se ha adquirido con Dios, que es inmenso, es una deuda inmensa. La deuda del pecado es muy grande, de tal manera que solo uno, que es Dios, podía pagar la deuda. ¿Cómo es que Jesús pagó esa deuda? Pues haciendo todo en su voluntad. Primero es que Él, siendo Dios, se construyó un cuerpo en el seno purísimo de nuestra madre, y en su humanidad siempre estuvo obrando su divinidad, o digámoslo de este modo también, el poder de su divina voluntad. Todo lo que Jesús hacía, siendo humano, era divino. Y como todo lo que Jesús hacía, que era humano, que humanamente lo hacía en su cuerpo, en su humanidad, y que era divino, pues siempre todo era inmenso, era eterno, era infinito. Por eso podemos decir que Jesús pudo salvar a toda la humanidad. Bueno, dar la vida para salvar a toda la humanidad, aunque no todos se salvan, porque pues está de cada uno que también acepte uno esa salvación del Señor.
Pero su pasión, su muerte, su resurrección, o sea, la redención en Jesús alcanza para todos. Que incluso si el universo entero estuviese poblado de seres humanos en necesidad de ser salvados, solo esa muerte de Jesús, su muerte, su resurrección, o sea, lo que Jesús sufrió por nosotros, su sangre que derramó por nosotros, hubiera alcanzado para todos, porque todo lo que Jesús hace es inmenso, es eterno, es infinito, y por eso es que hubiese alcanzado para todos, para cada uno y para todos a la vez, como es en este caso, porque ¿cuántos seres humanos han existido en toda la historia de la humanidad? ¿Qué tantos serán, Pati? Pues muchos, Padre, han existido, y los que vemos ahorita y los que van a venir, y todos vamos a alcanzar la redención de Jesús, ¿no? Y todos los que quieran, y pudiese uno, como decía, pues llenar el universo de seres humanos, y si todos los seres humanos estuviesen en necesidad de salvación, solo lo que hizo Jesús hubiese sido suficiente para poder salvar a todos, porque todo lo que Jesús hacía lo hacía en el ámbito de su divinidad, o sea, y todo era inmenso, era eterno, era infinito. Entonces, alcanza para todos. Yo, por ejemplo, lo que me recuerdo, ahorita, por ejemplo, decir que hay alrededor de casi 8,000 millones de personas. Por ahí una vez leí un artículo que mencionaba que han existido alrededor de unas 70,000 millones de personas en el mundo. 70,000, quizás, no sé, ¿verdad? Pero 70,000 millones de personas en el mundo es un número muchísimo, muy grande, ¿no? Sí. Pero, ¿y qué bastó solamente que uno muriera por todos para conseguir la salvación de todos? Aunque no todos se salvan, porque, o sea, Jesús murió por todos, y para todos alcanza, y todavía muchísimo más. Pero ¿por qué es que para todos alcanza? Porque el que murió no es un humano meramente y ya, es el Dios encarnado, el Hijo del Padre, Jesucristo. Y como es Dios, todo lo que hace Él es divino. Y como es divino, es inmenso, es eterno, es infinito, y por eso alcanza para todos, para todos. Entonces, ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor a nosotros con esta verdad? Que si nosotros entramos en su querer divino y hacemos todo nuestro actuar en su voluntad divina, entonces, como la voluntad de Dios es inmensa, eterna e infinita, entonces adquiere pues las cualidades de esta voluntad. Entonces esos actos humanos nuestros se vuelven inmensos, eternos, infinitos. O sea, una cosa tremenda. Me gustaría también mencionar, Padre, es que no necesitamos cambiar de estado de vida para poder hacer vida a la divina voluntad. En nuestro estado de vida es donde debemos de darle vida a la divina voluntad, porque de repente cuando escuchamos algo así pensamos, es que me tengo que hacer religiosa, me tengo que hacer sacerdote para poder hacer algo tan grande, y no es así. No es así. El estado de vida, porque incluso si puede ser nada más un pensamiento, una mirada, un latido del corazón, todo lo que se hace en la voluntad de Dios adquiere esa virtud de ser infinita, eterna, inmensa. Eso es lo que nos está diciendo el Señor con esta verdad. Entonces, yo creo que de ahí podemos entender mejor por qué la Virgen es también corredentora. Porque todo lo que la Virgen hacía, ella siempre vivió en la voluntad de Dios, y todo lo que ella hacía pues era inmenso, eterno, infinito, porque quien la movía a hacer todo, o digamos más bien que divinizaba todo en su vida, era la misma voluntad divina de Dios,
que ella poseía en perfección. Entonces, por eso, o sea, no solamente es el hecho de que fue la madre de Jesús, claro, porque fue la madre de Jesús, no solo porque hizo la voluntad de Dios, sí la hizo, pero la hizo con la misma voluntad de Dios. Fíjense qué diferencia, ¿no? Una cosa es que yo haga la voluntad de Dios con mi voluntad, y otra que yo haga la voluntad de Dios, pero con la misma voluntad de Dios que está obrante en mí, que está haciendo todo en mí. Entonces la Virgen vivió la voluntad divina, y todo lo que ella hacía era inmenso, era eterno, era infinito. ¿Por qué? Porque había una voluntad inmensa, eterna, infinita, que divinizaba todo lo que ella hacía. Que en apariencia la Virgen parecía que no estaba haciendo nada grande. Pues sí que era madre, era esposa, era madre, ama de casa, hacía lo que todas las mujeres en su tiempo hacían. Y todo se veía tan normal, se veía pues, algo muy pequeño, sencillo. Más bien a veces donde vemos las cosas grandes, o sea, lo vemos porque lo vemos desde fuera. Vemos, por ejemplo, los santos. Así es. Cuántos sacrificios, cuántos prodigios también, milagros. O sea, cómo fue que hasta de una manera tan extraordinaria dieron la vida. Pensamos, por ejemplo, en un San Lorenzo que lo ponen en una parrilla, lo asan y dicen, ya estoy listo, ahora voltéenme. Hasta todavía tiene sentido del humor cuando lo están sacrificando, ¿no? Y ya que está asado por los dos lados, ahora sí es hora de comer, ¿no? Ya está listo la comida. Bueno, son cosas que se cuentan de San Lorenzo, ¿verdad? Pero es una cosa tremenda. Entonces uno velo desde fuera y dice uno, wow, cuántas cosas hicieron los santos. Caray, uno se pone a pensar en un San Pío de Pietrelcina, con los estigmas, con todo, o sea, con esos don de bilocación, de leer las mentes, las almas y así. Y uno dice, wow. Pero la Virgen, como todo ordinario, como que no pasa nada. Y sin embargo, era el portento de los portentos. Nadie lo veía. Y qué interesante. Pero Dios sí. Dios sí. Por eso Jesús le dice a Luisa en el volumen 11 que las almas que viven en su divina voluntad parece que no hacen nada. Pero al mismo tiempo lo hacen todo. Lo hacen todo, así. Pues bueno, entonces ahí podemos ver cómo la Virgen, o sea, cuando decimos corredentora, ¿qué estamos diciendo con esto? No que la estamos poniendo al mismo nivel de Jesús, porque sea como sea, Jesús es Dios, aunque el Señor dice también de su madre, que lo que Él es por naturaleza, su madre lo alcanzó por gracia, porque ella sigue siendo criatura, pero lo llegó a alcanzar por gracia. Pero claro, Jesús es Dios y Él es el Redentor por excelencia. Pero cuando decimos corredentor es que Jesús nunca estuvo solo. Jesús en sus sufrimientos nunca estuvo solo, estuvo siempre su madre, y todos los sufrimientos de la Virgen eran hechos en la voluntad de Dios. Cada lágrima, cada sufrimiento de nuestra madre, todo lo que ella hacía, cada respiro, cada latido de su corazón, cada mirada, todo era hecho en la voluntad de Dios. Y como se hacía todo en la voluntad de Dios, todo adquiría lo inmenso, lo eterno, lo infinito. Y por eso, con más razón, podemos decir que María Santísima es corredentora, porque Jesús nunca estuvo solo, siempre estuvo su madre ahí. Además de ser su madre, también al pie de la cruz ofreció a su propio hijo, su sufrimiento de ver a su hijo morir, pero a la vez lo ofreció al Padre por la salvación de la humanidad. O sea, la Virgen es podemos decir tantas cosas de nuestra querida madre y nos vamos a quedar siempre cortitos, pero aquí nos damos esa idea. ¿Por qué más todavía la Virgen es corredentora? Porque también, pues toda su vida fue toda de Dios. Toda su vida fue hecha en su voluntad, todos sus actos, todo. Y todo era hecho en el ámbito de la eternidad, de la inmensidad, de la voluntad de Dios. Y así, entonces, y luego que nos diga el Señor que nosotros también pudiéramos obrar así, si hacemos las cosas en su voluntad.
quien entra entonces en el querer de nuestro Dios, adquiere el poder de volver infinito todo. Todo, porque la voluntad de Dios es infinita, es eterna, es inmensa. Pero bueno, y luego sigue el Señor diciéndole a Luisa, por eso grita fuerte en mi querer, te amo. O sea, el Señor quiere escuchar esos, te amo, Dios mío, pero no nomás con mi voluntad chiquita, mi voluntad humana que es pequeña. Sí, lo digo con buena intención y sí, amo a Dios, sí, está bien, pero ahora que sea la misma voluntad de Dios divinizando mi te amo, y que en esa voluntad de Dios que es inmensa, eterna, infinita, yo le pueda decir a Dios, te amo. Esto es podemos decir que ese te amo pone en fiesta el cielo, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Por eso grita fuerte en mi querer, te amo. Yo escucharé la nota de mi amor eterno. Sentiré el amor creado, escondido en el amor increado. Y me sentiré amado por la criatura con amor eterno, infinito, inmenso. Y por tanto un amor digno de mí. Un amor digno de mí, que me suple y puede suplirme al amor de todos. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque quien ama al Señor en su voluntad, suple por cada uno y por todos. Como si, podemos decirlo así. Miren, ¿qué hizo Jesús? Todo lo que Él hizo, sí, siendo Dios, todo lo que hizo en su humanidad, pues como todo era infinito, eterno, inmenso, y abarcaba todos los tiempos, de manera que lo que hizo Jesús ya lo hizo de tal manera que ya le dio a Dios Padre toda la gloria, todo el amor, toda la adoración que las demás criaturas en justicia debieron de haberle dado, o debimos de haberle dado. De tal manera que ya si digámoslo así, que ninguna persona se salvara y que lo único que está en el cielo es Jesús junto con su madre, ya tan solo Jesús, tan solo nuestra madre que también se unió a Jesús, ya repararon a Dios, ya le dieron esa gloria, esa adoración, esa acción de gracias por cada uno y por todos, de tal manera que Dios ya quedó perfectamente glorificado por su Hijo y en este caso también por nuestra Madre. Si nadie se salvara, o sea, ya Dios quedó satisfecho, podemos decir, ya se le dio toda la gloria, la adoración, el amor que las demás criaturas no le dieron, porque en justicia Dios quería que le correspondiéramos. Como en el caso de Adán, ¿cómo creó Adán? Lo creó con su voluntad. Entonces, ¿qué era lo que Dios esperaba? Que desde Adán y todas las demás criaturas pudiéramos darle a Dios lo que en justicia pues le debemos de dar. Si Él nos da amor infinito, entonces hay que darle amor infinito. Entonces hay que corresponderle a Dios en ese amor, en esa adoración, en esa alabanza, en esa acción de gracias y en su voluntad. O sea, ¿qué hizo Jesús? En su voluntad Él abrazó todos los tiempos, y a cada uno y a todos, y reparó por cada uno y por todos, y le dio al Padre la gloria, la alabanza, la adoración, el amor que todos los demás no le dieron. De tal manera que si ya nadie se salvara, ya Dios Padre quedó reparado. Se podría decir, Padre, que todo lo que hagamos nosotros ya después de lo de Jesús ya es extra, es gloria extra. Es extra, ándale, podemos así. Y que Dios lo quiere también, ¿verdad? Dios lo quiere. Y después, ¿qué hizo nuestra madre? Lo mismo que su hijo. O sea, también amó, adoró, reparó, le dio la gloria al Padre por cada uno y por todos. Así Jesús invita a Luisa a que haga lo mismo, y ahora el Señor nos invita a nosotros también a que hagamos lo mismo, ¿verdad? Ahora ya estamos invitados.
¿Por qué? Porque ya se nos dieron las verdades, ya se nos dio la posibilidad, ya las puertas están abiertas para poder entrar en ese reino. Solo que hay que aprender cómo es ese reino, cómo se vive, y así, ¿verdad? Hasta que llegue un momento donde el Señor diga, aquí está, es tuyo. Ahora ya no solamente vas a hacer mi voluntad, sino vas a vivir en ella, porque ahora has adquirido el derecho de que esta vida sea tuya. De que esta vida sea tuya, de que esta voluntad sea tuya, te pertenezca. Ahora mi voluntad es también tu voluntad, y la tienes ya y para siempre. Y debería de ser parte, Padre, de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Porque generalmente nosotros estamos buscando a Dios por diferentes caminos, pero una vez que encontramos este tesoro y que es lo último que vamos a poder encontrar, sería bueno, como cuando comenzamos nuestra preparación para la primera comunión, que estudiamos el catecismo, que nos tuvimos que aprender, pues ahora agarrar el libro del cielo y comenzarlo a estudiar, como usted dice, para saber cómo se vive, cómo se entra, cómo se obra, y pues poder darle a Dios la correspondencia que como Dios merece. Pues bien, vamos a seguir. Dice Luisa, yo he quedado sorprendida y encantada y le he dicho, Jesús, ¿qué dices? Está sorprendida, no sabe qué palabras poder decir para decirle al Señor la gran sorpresa que ahora tiene. Por eso dije, Jesús, ¿qué dices? ¿Qué dices? Una cosa inmensa. Y Jesús le dice, amada mía, no te asombres, todo es eterno en mí. Ninguna cosa tiene principio ni tendrá fin. Tú misma y todas las criaturas son eternas en mi mente. El amor con el cual formé la creación y que hice salir de mí para dotar a cada corazón es eterno. ¡Qué maravilla! Entonces, que la criatura, dejando el propio querer, o sea, su propia voluntad, entra en el mío y uniéndose al amor con el cual lo cortejaba y amaba desde la eternidad, y concatenándose, o sea, como enlazándose, uniéndose con el amor eterno del que salió, hace sus actos, me ama, adquiere el valor y poder eterno, infinito, inmenso. Oh, qué poco se conoce mi querer, por eso no es amado ni apreciado, y por esto la criatura se contenta con estarse en lo bajo, y obra como si no tuviera un principio eterno, sino temporal. Yo creo que esto es digno de, digamos, de poder meditar, porque generalmente cuando pensamos nosotros en nuestra existencia aquí en la tierra, decimos que, pues sí, tuvimos un principio y somos seres temporales, al menos en el sentido que estamos aquí en esta tierra, pero lo que nos está diciendo aquí el Señor es que la criatura se contenta por estarse en lo bajo y obra como si no tuviera un principio eterno, sino temporal. ¿Cuál es ese principio eterno? Dice el Señor. O sea, claro, en apariencia vemos, pues claro, tenemos un principio, somos temporales. No, ¿qué dice el Señor? Que tenemos un principio eterno. ¿Por qué? Porque desde toda la eternidad nos está diciendo el Señor que Él ya nos tenía en su mente y Él ya nos amaba. Y estaremos ahí por toda la eternidad. Pues sí, pero bueno, vamos a dejar esta verdad, vamos a pasar a otra, que nada más lo que va a hacer nos va a confirmar lo que ya mencionamos. Esta verdad se encuentra en el volumen 11 y es la número 63. Volumen 11 y la verdad es la número 63. Dice Luisa, esta mañana mi siempre amable Jesús se ha hecho ver con una dulzura y afabilidad indescriptibles,
como si quisiera decir una cosa para él muy querida y para mí de gran sorpresa. Entonces, abrazándome y estrechándome a su corazón, me ha dicho: hija querida mía, todas las cosas que el alma hace en mi voluntad y junto conmigo, esto es, oraciones, acciones, pasos, etc., adquieren mis mismas cualidades, la misma vida y el mismo valor. ¿Cuál es el valor de lo que Jesús hace? Es un valor infinito, inmenso, eterno. Mira, dice el Señor, todo lo que yo hice en la tierra, oraciones, sufrimientos, obras, están todos en acto y estarán eternamente para bien de quien los quiera. Mi obrar difiere del obrar de las criaturas, pues conteniendo en mí la potencia creadora, hablo y creo. Así como un día hablé y creé el sol, y este sol está siempre lleno de luz y calor, y da siempre luz y calor sin disminuir jamás, como si estuviese en acto de recibir mi creación continua, tal como fue mi obrar en la tierra, conteniendo en mí la potencia creadora, así como el sol está en continuo acto de dar luz, así las oraciones que hice, los pasos, las obras, la sangre derramada, están en continuo acto de rezar, de obrar, de caminar. Así que mis oraciones continúan, mis pasos están siempre en acto de correr hacia las almas, y así todo lo demás. De otra manera, ¿qué gran diferencia habría entre mi obrar y el de mis santos? O sea, lo que los santos hicieron, nos está diciendo el Señor, fue temporal, quedó en el ámbito de lo temporal de esta vida. Mientras que lo que Jesús hizo, porque pues Él como Dios tiene una voluntad que es inmensa, que es eterna, que es infinita, todo lo que Él hizo en su voluntad adquirió eso, lo inmenso, lo eterno, lo infinito, y entonces están en continuo acto de estarse dando a las criaturas. Por eso es que nosotros nos podemos beneficiar de esa pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso es que, digámoslo así, la sangre de Cristo ya se derramó, ¿cierto? Sí. Ya se derramó. Pero ahora esa sangre de Cristo está en continuo acto de estarse dando. Y cada vez, por ejemplo, cuando uno se bautiza, pues uno recibe la sangre de Cristo, que le limpia del pecado y que le embellece después con su presencia. Y así, también cada vez que vamos a confesarnos, esa sangre está en continuo acto de darse. Y cuando llega una persona, un penitente que arrepentido de corazón viene a pedirle perdón al Señor, hace su confesión y después el sacerdote le dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento la sangre de Cristo, que está en continuo acto de darse, entonces viene, le lava el alma, le lava el alma y el pecado se va. El pecado se va porque la sangre de Cristo, que está en continuo acto de darse, sigue limpiando, sigue borrando pecados, sigue purificando almas, sigue embelleciendo almas. Y así, lo mismo podemos decir de la Eucaristía, que Jesucristo solo celebró una misa, ¿cierto? Pero esa santa misa que Jesús solo tuvo un sacrificio, pero esa santa misa que Jesús se celebró y que es el sacrificio de Cristo en la cruz también, entonces se está actualizando continuamente cada vez que el sacerdote celebra la santa misa. Y Jesús en ese sentido, todo lo que es su pasión y su muerte, todo lo que Él hizo está en continuo acto de darse. Y por eso también a nosotros se nos da continuamente, por ejemplo, la Eucaristía. Y se nos da todo y se nos da completo. Todo lo que Jesús hace, entonces queda en el ámbito de la eternidad de nuestro Dios y está en continuo acto de darse continuamente. Por eso Jesús dice: lo que yo hice está en ese acto continuo de darse, mientras que en lo de mis santos, no, lo de mis santos quedó en el pasado.
Lo de mis santos quedó quedó en el pasado. ¿Qué gran diferencia habría entonces entre mi obrar y el de mis santos? Entonces, pues ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que toda su vida, todos sus actos la podemos hacer nuestra también. Y lo de los actos de la Virgen y los de Luisa, todo podemos hacerlo nuestro, pero entrando en el ámbito de la voluntad de Dios podemos abrazar todo, incluso usar eso mismo de Jesús, de la Virgen, de Luisa, y así, y ofrecerlo a Dios Padre por la conversión, la salvación de las almas, y enriquecernos más y más con todo ello. Pero bien. Padre, entonces una pregunta. Por ejemplo, un te amo de San Francisco de Asís quedó en ese momento en que él le dijo te amo a Jesús, ¿no? Sí. Un te amo de una persona que vive en la divina voluntad, ese te amo se va a extender por todos los por tiempos. toda la eternidad, porque la voluntad divina es eterna. Muy bien, bueno, pues creo que se entendió. Y Padre. Continuamente se le va a estar, como quien dice, podemos decir que Dios tendrá presente eso en su eternidad, de esos continuos te amo, te amo, te amo, te amo, de todos los te amos que le haya dado uno en su vida. Bueno, pues yo pienso y que no ahorita chiquitos te amo, sino ya van a ser inmensos, porque se les dio en su voluntad. Creo, Padre, que hemos entendido un poquito mejor lo que es esta diferencia entre hacer y vivir en la voluntad divina gracias a estas lecturas. Estamos casi por terminar el programa, pero no nos vamos a ir sin que nos conteste estas dos preguntitas que tenemos, así es de que si está listo, comenzamos con la primera. Déjame darles un pequeño comentario. Miren, cuando yo estaba leyendo esta verdad, puse un comentario a un ladito, porque eso fue lo que yo ya estaba empezando a entender, y lo que he entendido también, yo se los estoy comunicando a ustedes. Esa es la idea, ¿verdad? De que poder transmitir lo que vamos aprendiendo, y bueno, entonces puse una nota a un lado. Todavía voy a tocar un poquito más esta verdad para el siguiente programa, porque hay un poco más que podemos decir acerca de ello, pero la nota que tengo a un lado, solo le puse: el obrar junto con Jesús y en su divina voluntad nos hace participar en su potencia creadora, e igualamos a Jesús en su obrar. E igualamos a Jesús en su obrar. ¿Por qué? Porque usa uno su misma voluntad para hacer las cosas, y su voluntad es inmensa, es eterna, es infinita, y pues lo que se hace en la voluntad de Dios queda en eso, en ese ámbito de la inmensidad, la eternidad y la infinitud. ¿Quién se hubiera imaginado en el pasado, Padre, que pudiéramos estar diciendo? No, nunca nadie iba a ser capaz de imaginarse semejante grandeza. Pues por eso Dios va más allá, es más grande lo que nosotros como humanos podemos concebir en nuestra mente. No podemos concebir semejante grandeza, a menos que Dios mismo la revele. Pues mire, ahí vamos con la primera pregunta. Padre, muchas gracias por todo lo que nos trajo hoy. Esta pregunta está facilita, dice: mi esposa cambió de religión, ya casados, y la convivencia con ella es muy difícil. ¿Puedo anular mi matrimonio por ese motivo? Por ese motivo, no, porque si ya el matrimonio, primero yo creo que lo que debe uno de entender primero es que una vez que un matrimonio es válido y consumado, ¿cuándo es que se consuma el matrimonio? Generalmente es la noche de bodas. Entonces, pero ya una vez que un matrimonio es válido y consumado, nada ni nadie puede hacer que sea inválido. Entonces, si se pudiese anular, significa que su matrimonio más bien nunca existió, porque cuando la iglesia da una anulación, después de una investigación, la iglesia llega a la conclusión de que hubo impedimentos que hicieron que ese matrimonio no se llevara a cabo. Entonces, yo creo que más que pensar que nos llevamos mal ahorita y no hay buena relación, más bien lo que debería uno de ver si hay algún impedimento que haya hecho que ese matrimonio no sea válido. Pero digamos, si
Si ya, pues ya se casaron, el día que ellos se casaron, los dos se dijeron sí, y tenían la intención, las buenas intenciones de estar el uno con el otro hasta que la muerte los separara, formar una familia, o sea, tener hijos, ser fiel el uno al otro siempre, y así, o sea, y simplemente están ahí, se están casando porque se quieren y porque quieren estar el uno con el otro para siempre. Entonces, y no hay nada, no hay presión, no hay miedo. O sea, el matrimonio es válido. ¿Qué lo puede hacer inválido? Nada. Ni el mismo Dios, puedo decir. Ni el mismo Dios, porque iría contra sí mismo, ¿verdad? Dios nunca va a ir contra lo que Él mismo estableció. Y lo único que lo puede separar es la muerte de uno o del otro. Entonces, por el hecho de que ella sea protestante, tenga una mentalidad protestante, y que no se llevan bien y eso, pero si el matrimonio fue válido en un principio, eso no le sirve. Entonces, pues, no, pues... o sea, en este qué duro. Caso, mira, no sé si tú, o sea, me estés escuchando ahorita, pero eso es tu cruz. Abraza tu cruz, ama tu cruz, y con tu mismo ejemplo también, o sea, y el amor, conquístala. Aunque ella tenga cierta mentalidad, pero puede haber algún modo de que puedan tener alguna buena relación. Y para empezar hay que sentarse. Quizás pues va a tocar a lo mejor en algún momento no tocar mucho el tema de la religión, sino más bien de lo personal o de uno también, ¿verdad? No sé, a veces simplemente es el escucharse al uno al otro, porque a veces el problema es de que en esto muchas veces lo que uno busca es imponerse al otro, y pues no da mucho resultado eso, creo, ¿no? No, para nada. Pero es tu cruz y es una cruz que te toca amar mucho, y ahora sí, hasta que la muerte los separe. Ahí hay que hacer hasta lo imposible por sí, tener una buena relación, pero sobre todo en este caso hay que escucharse, hay que conversar, y no hay que imponer sus criterios de uno, lo que uno piensa que está mejor. Tener una conversación sana y escucharse, y escuchándose es que se van a entender mejor. Como dijo usted, padre, el matrimonio es para siempre, es una cruz, y hay que tener mucha objetividad a la hora de que escogemos pareja. Pues bueno, ahí está esa respuesta. Tenemos una segunda pregunta, que esta habla de un sacerdote. Dice que un sacerdote dejó el sacerdocio y se casó. ¿Qué pasa con ese sacerdote? ¿Se va al cielo? Bueno, mira, déjame, te lo voy a decir desde el punto de vista también como yo lo veo, pero creo que también como lo veo, es el modo también que la iglesia lo ve. Es que el sacerdocio, cuando nosotros nos consagramos, es, digamos, como un matrimonio también. Decimos muchas veces, ¿verdad?, para usar esta figura, que nos casamos con la iglesia. ¿Y por qué? Porque en un sentido el sacerdote es un representante de Cristo aquí en la tierra, y pues en este sentido la iglesia es su esposa. Entonces también en Cristo, a nosotros a adquirir esta gracia tan grande, tan inmensa, que es el sacerdocio, entonces también en Cristo somos también ese esposo de la iglesia. Entonces es un matrimonio, además de que somos de Jesús, ya somos de Él, le pertenecemos a Él y no le pertenecemos a nadie más. Y Dios eso se lo toma muy en cuenta. Para Dios eso del día que le dijimos sí en nuestra ordenación no fue un juego. O sea, si lo puedes lograr está bien, y si no también. Entonces es como en el caso del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, nomás que aquí es hasta la eternidad, ¿no? Y es para siempre, porque sacerdotes seguimos siendo sacerdotes para siempre. El sacerdote que se ha salido sigue siendo sacerdote, que se casó, que hizo esto, que hizo aquello, sigue siendo sacerdote. Sacerdote, como nos dice la Escritura, según la orden de Melquisedec. O sea, es eterno.
es eterna, es esta gracia que el Señor nos ha dado. Entonces, si el sacerdote se condena como sacerdote también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando uno deja el sacerdocio, ya sea porque uno se enamoró, por lo que haya sido, digamos, cae también en un tipo de adulterio. O sea, en este caso, ¿por qué? Porque le pertenecemos a Dios y también le pertenecemos a nuestra le pertenecemos a nuestra esposa, a la iglesia. Porque también dejar a nuestra esposa a la iglesia significa dejar a tanta gente que necesita de la Eucaristía, que necesita que alguien le lave el alma con la sangre de Cristo, que necesita pues quien le celebre los sacramentos, tanto, ¿verdad? Que lo que hace un sacerdote y en un sentido deja a su esposa desamparada también, porque claro, dirá uno, pero es que hay más sacerdotes, qué bueno que hubiese más, pero estamos en grandes crisis de sacerdotes, porque hacen más falta sacerdotes, pero más sobre todo sacerdotes también que amen su vocación, ¿verdad? Y que tengan ese celo, esa pasión por nuestro Señor, por su iglesia, por salvar las almas y todo eso. Entonces, ahora que si se salva y que si se va al cielo, pues puedo decir simplemente cualquier persona que de corazón se arrepienta, se va al cielo, se salva. Eso sí, pues va a tener que pasar un buen tiempo en el purgatorio para purificarse de todo ahí, pero pues decir también yo no me voy a poner a condenar a nadie, simplemente digo, quien no se arrepiente de sus pecados, que es mortales, serios, entonces pues no se salva. Entonces digamos que tiene como las mismas posibilidades de salvarse un hombre que se divorcia y se vuelve a casar que un sacerdote que deja el sacerdocio y se casa. Todo es cuestión de arrepentimiento. Los dos, entonces tienen la misma posibilidad. Uh-huh. Pues está complicado. Y si no, pues es poner en riesgo también nuestra salvación y la salvación de la otra persona. Más que nada, padre, todos los actos que no se hacen, ¿no? Miren, yo en lo personal pienso también todo aquello que ese sacerdote ya no hizo, ¿quién más lo va a hacer? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces es algo muy serio, pero yo no, con esto no, o sea, Dios al final de cuentas nos va a juzgar a cada uno por lo que hemos hecho, pero, o sea, lo que sí estoy seguro siempre, el que de corazón se arrepiente, se salva. Pues será pero que si no se arrepiente uno, pues hay que tener cuidado porque todo lo que no hicimos vamos a pagar con el purgatorio, ¿no? En el purgatorio vamos a ir a hacer todo lo que no hicimos aquí. Que necesitan de la Eucaristía, que necesitan de la sangre de Cristo en la confesión. Entonces, si yo dejo todo esto, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. No. O sea, yo tengo una vocación, el Señor me llamó para esto. Entonces, si yo lo dejo, entonces ya no la hago. Entonces, por eso el Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Ahí está la llave de la salvación también, que al final de cuentas, por lo menos Dios espera una cosa, que por lo menos hagamos ese último acto de voluntad divina, ya por lo menos cuando uno se está muriendo, ¿no? Que uno vea su vida y diga, Señor, perdón, te fallé. O sea, ese último acto de voluntad divina sería un acto de abandono en Dios, en su misericordia, pidiéndole perdón por sus pecados, y por ese abandono en su misericordia, entonces la persona se salva, como el que murió a un lado de Jesús. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. En ese último momento fue tan buen ladrón que le robó el paraíso al Señor. Robó el cielo, ¿no? Pero vino por medio de ese arrepentimiento, de ese abandono en la misericordia de Dios. Bueno, Padre, pues muchas gracias por darnos tanta claridad en estas preguntas también, las respuestas que usted nos trajo y pues todo lo que nos dio a través del programa. Y pues los esperamos la próxima semana. Primeramente Dios, aquí estaremos el viernes, el mismo horario,
aquí por esta página y después lo subimos a YouTube. Padre, pues nos despedimos con su bendición. Claro que sí. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.